Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme, vayan buscando Romanos capítulo 14. Vamos a seguir con esta carta tan increíble, ¿no? De Pablo a los romanos. Y esta mañana quiero comenzar preguntándoles si alguna vez han escuchado o han estado teniendo alguna conversación con una persona mayor, ¿no? Y dentro de esa conversación, dentro de esa historia, de algo que están platicando, trata de añadir un poquito el contexto de ese tema que están hablando, y de repente como que al mencionar algo, como que te das cuenta que, caray, a lo mejor no conozco tanto a esta persona como pensaba, o hay muchas cosas que yo no sabía, ¿no? Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Imagínense una abuelita que está sacando las cosas de su casa, está deshaciéndose de algunas cosas viejas, ¿no? Porque ya no las quiere, y está platicando con su nieto, ¿no? Y le dice, no, ya a ver si me ayudas a sacar estas cosas porque pues ya están muy viejas, ¿no? Y ese cuadro que está ahí también, ¿no? Y el nieto le dice, oye, ese cuadro nunca lo había visto, está muy bonito, ¿de dónde es o por qué te quieres deshacer de él? No, pues ya está muy viejo, ¿no? Es un cuadro que pues me lo traje cuando fui a Vietnam. ¿Cómo? ¿Fuiste a Vietnam? No, o sea, el nieto sorprendido de que, ¿cómo que había ido a Vietnam? Sí, pues es que cuando yo era joven fui enfermera voluntaria y me fui a la guerra. Y dice, ¿cómo, abuelita? Yo no sabía que había ido a la guerra, ¿no? Para dar un poquito de contexto, y el otro está súper sorprendido. Dice, sí, no te preocupes, mijo, fue hace mucho tiempo. Y la verdad es que nunca platico de esto por tu abuelo. Dice, ¿cómo que nunca platicas de esto por mi abuelo? Sí, lo que pasa es que este cuadro me lo regaló mi prometido. ¿Cómo, abuelita? ¿Cómo que tenías un prometido que no era mi abuelo? Sí, bueno, pero es que desgraciadamente se murió en la guerra, pero bueno, fue hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces el nieto así como que dice, ¿cómo es posible, no? Que me haya perdido de todas estas historias, y se me hace que como que tengo que platicar un poco más con mi abuela, ¿no? Porque en el afán de darle un poquito más del contexto de algo tan sencillo como ese cuadro que llevaba ahí pues toda la vida, y que seguramente lo habían visto varias veces, como que al darle más el contexto salieron estos detalles, ¿no? Entonces te sorprende mucho. Y a veces cuando estamos leyendo las cartas de Pablo, cuando estamos leyendo pues cualquiera de sus cartas en realidad, como que a veces es difícil seguir el hilo de lo que está diciendo, ¿no? Porque precisamente cuando está hablando de algún tema, cuando está compartiendo alguna cosa o cuando está dando alguna instrucción, de repente, para dar un poquito más de contexto en la instrucción, de repente te suelta un bombazo que dices, a ver, espérame, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo es posible que esté ahí? Si parpadeas, estás leyendo y parpadeas, te lo puedes perder. Y cuando estás leyendo a detalle la palabra de Dios, de repente te pasa que dices, a ver, espérame un momento, ¿qué dijo? Déjame pararme aquí, déjame ver qué está diciendo, ¿no? Porque se me hace que tengo que leer más a detalle. Y es interesante porque no es que sea así Pablo, no es que Pablo de repente en sus escritos diga cosas sorprendentes, o que para dar un poco más de contexto de la instrucción o de lo que está platicando, diga algo maravilloso, sino que en realidad así es la Biblia. Porque ningún pasaje en la Biblia es aislado. O sea, todos los pasajes de la Biblia están conectados entre sí. Todo lo que nos dice la Biblia está conectada entre sí. Entonces tú no puedes tomar un pasaje sin considerar el resto de la Biblia, el resto de lo que dice Dios, el resto de quién es Dios, ¿no? Porque si no, simplemente está fuera de contexto. Y me refiero al contexto de lo que Dios ha dicho. Entonces el capítulo 14, el capítulo 15, tiene varios elementos así, varias cosas que de repente vas leyendo y dices, espérame, ¿qué dijo aquí? Entonces te tienes que frenar y tienes que decir, a ver, voy a leerlo un poquito más a detalle. Entonces, con esto en mente, quiero leer el capítulo 14 completo. Ya habíamos empezado la semana pasada, pero hicimos una breve pausa después del versículo 8, me parece, ¿no? Pero vamos a leerlo todo. Si lo tienen ahí, me acompañan y amén cuando lo tengan. Muy bien, dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come,
Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra, Señor, nos permites estar reunidos y pues tomar un tiempo de nuestro fin de semana, Señor, para venir delante de ti, para cantarte, Señor, para poner nuestro corazón delante de ti, Señor, y pues que tú lo acomodes, Señor. Esta mañana te pedimos que tu palabra tenga el efecto que tú quieres que tenga en nuestras vidas, Señor. Que por favor salgamos de aquí diferente, que salgamos transformados, Señor, que salgamos pues más parecidos a ti, Señor. Esta mañana te pido que quites todas las distracciones que podamos tener, Señor, todos los pensamientos, todos los pendientes que tengamos y podamos enfocarnos este ratito en ti, Señor, y en tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, dentro del contexto de lo que hemos estado viendo, veíamos que somos un cuerpo y como cuerpo tenemos diferentes niveles de madurez, ¿no? Dentro del mismo cuerpo. Hay algunos que son larvitas, orugas, mariposas y cómo nos tenemos que apoyar, ¿no? Los débiles y los fuertes. ¿Cómo debe ser esa interacción entre nosotros? La semana pasada veíamos también la responsabilidad que tenemos unos con otros y cómo debemos de cuidarnos entendiendo que del Señor somos. ¿Sí? Ahí es donde recae el verdadero valor que tenemos. Si somos de Cristo, eso nos debe ajustar el valor que tenemos unos de otros. Entonces ahí cortamos la idea la semana pasada. Porque a continuación, lo que sigue después, para añadir un poquito de contexto, para añadir un poquito de fuerza en la instrucción inicial de recibir al débil en la fe, Pablo mencionó unas cosas que no podemos leer así nada más. No podemos seguir leyendo y sí, claro, sí, lo que sigue, ¿no? Tenemos que hacer una pequeña pausa y decir, a ver, espérame, o sea, ¿cómo que me estás diciendo esto, no? Entonces terminamos en el versículo 8, la semana anterior, y decíamos que del Señor somos. Y esa es la frase que quiero utilizar para empezar esta mañana. Porque a lo mejor no tiene suficiente peso para ti, porque a lo mejor no sabes o no entiendes quién verdaderamente es Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Dice el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Dice, para esto murió. Entonces dices, a ver, espérame, ¿para qué murió? Déjame ver para arriba. Pues para ser nuestro dueño, ¿no? Si venimos leyendo el versículo 8, ¿no te suena así?
O sea, la Biblia nos dice que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando yo pienso, ¿no?, en la grandeza de Dios, en lo increíble que es su plan, en lo espectacular que es su reino, me cuesta trabajo como engrandecerme a mí mismo, o darme más importancia a mí, o a mis planes, o a la importancia que yo tengo como persona. Muchas veces decimos o escuchamos que Cristo murió para salvarnos. Y decimos, bueno, sí, o sea, claro que sí, esto es cierto, Cristo murió para salvarnos. Pero me gusta más o prefiero ver la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo como un glorioso efecto secundario de algo mucho más impresionante. Como de algo que Él está haciendo, ¿no? Y si nosotros nos engrandecemos, nos estamos perdiendo un poquito el hecho de que todo es para la gloria de Dios. Y no hay nadie más importante que Él. Entonces, cuando dice, para esto murió Cristo, para que seamos suyos, para que Él sea nuestro dueño, entonces empiezas a decir, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí verdaderamente? Porque dice, murió y resucitó y volvió a vivir. Y son esas cositas que nadie más pudo haber hecho. Eso es lo especial que es. Mira, acompáñame a Isaías, capítulo 53, versículos 10 al 12. Y amén cuando los tengan. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Ese tipo de cosas, cuando las leemos, nos debemos de poner a pensar, ¿quién más pudo haber puesto su vida por expiación? O sea, nadie más pudo haber hecho esto. Nadie más pudo haber llevado la iniquidad de los muchos, ¿verdad? Nadie más pudo haber justificado a muchos. Y por lo que Él hizo, Dios lo puso por encima de todo, como cantábamos ahorita. Yo no le dije a Beto, ¿verdad?, que su nombre es más grande, es más alto que todo. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesús, por lo que Él hizo. Y nadie más lo pudo haber hecho. Acompáñame a 2 Corintios 5:21. Amén. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. ¿Quién es el único que no conoció pecado sino Cristo? No, para que nosotros tuviésemos acceso a esa justicia delante de Dios, que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Les voy a poner varios versículos aquí arriba para que no tengan que buscarlos, porque ya lo habíamos visto en Romanos 3:22. O sea, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Tenemos acceso a esta justicia por medio de Él. De otra forma, lo único que merecíamos es la muerte. Amén. ¿Quién más puede decir, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto? Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Solamente Jesús. Entonces, cuando dice, para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven, para esto murió, para ser el Señor, para estar sobre todos. El Señor es el que gobierna, el que ejerce dominio, el que está por encima de nosotros porque es nuestro Señor. Y ese señorío es algo que Él se ganó por lo que hizo. Y por lo que nos dio debería ser nuestro Señor. Él es el Señor de todos, vivos y de muertos. Y también, aunque tú no lo sepas ahorita, o a lo mejor no lo entiendas, la palabra de Dios nos dice que todos lo vamos a reconocer algún día. Como dice el versículo 11. Porque escrito está,
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Se me hace increíble porque, aunque tú no lo reconozcas en esta vida, cuando estés delante de Él, vas a decir, no, pues sí era Él, ¿verdad? Porque va a estar delante de Él y va a estar delante de su trono y vas a decir, ah, caray. Entonces tienes la opción de reconocerlo desde ahorita, o eventualmente lo vas a reconocer delante de Él, pero va a ser muy tarde, ¿verdad? Porque los tiempos son importantes y ahorita vamos a ver ese detalle. Pero cuando entendemos quién es Él, cuando verdaderamente magnificamos quién es Él, nos ponemos en el lugar que nos corresponde y evitamos pensar, ¿no?, de alguna manera que es que yo soy lo más importante, que es una tendencia que tenemos. Que Él sea el Señor, que Él sea nuestro Señor, nos permite ser parte de su plan. Y a lo mejor es un problema con el pensamiento moderno, ¿no? Porque a lo mejor ya no vivimos en reinos, vivimos en gobiernos democráticos y pensamos, a mí nadie me gobierna, ese Señor trabaja para mí, yo voté por Él y trabaja para mí. Entonces tenemos a lo mejor este concepto medio erróneo del gobierno actual y podemos llevar ese pensamiento a Dios. Como decir, no, a mí nadie me gobierna, yo soy dueño de mí mismo. Y dices, pues no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero a lo mejor tú vives engañado. Cuando decimos, Dios nos amó, ¿amén? Dios envió a su Hijo para salvarnos, pero envió a su Hijo para arreglar y restaurar lo que Satanás, el hombre y el pecado habían arruinado, ¿no? Y como parte de ese plan, ¿no?, por el amor y por la misericordia de Dios, si reconocemos que Jesucristo es el Señor, Dios nos extiende su gracia, nos otorga esa salvación y podemos ser parte de su reino. ¿Amén? Pero porque Él es Señor de señores. Entonces, ahora sí, cuando regresamos al versículo 8 y leemos que del Señor somos, debemos magnificar un poquito, dimensionar de quién estamos hablando. Porque si no entendemos esto, toda nuestra vida está fuera del contexto correcto. Y entonces de esta forma podemos dimensionar bien las cosas. Entonces, si del Señor somos y magnificamos quién es este Señor y quién es Jesucristo y qué es lo que ha hecho y quién es, ¿no?, delante de todos nosotros, lo que sigue es, bueno, entonces, ¿esto por qué me importa a mí? ¿O qué efecto debe tener esto? Porque lo que está diciendo aquí el pasaje, que está diciendo que recibas al débil, y dentro de este contexto te dice, porque del Señor somos, ¿no? Y Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. O sea, te está dando argumentos para obedecer. Te está diciendo, o sea, si tienes algún pretexto para no obedecer, déjame te los poncho, uno por uno. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otra bombita de esas como de la abuela. ¿Cómo que compareceremos ante el tribunal de Cristo? Estoy dando un poquito de contexto para ayudarte a obedecer, porque a lo mejor no estás entendiendo de quién viene la instrucción. Entonces Jesucristo no solamente es el Señor, sino que además es también el juez. Acompáñame a Juan, por favor. Juan, capítulo 5, 22 al 29. Amén, cuando lo tengan. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo que Cristo hizo y por quien es Cristo es también el juez, y va a estar ahí juzgando a todos conforme a lo que hayan hecho. A los que oyen su voz, a los que creen en Él,
les va a dar vida eterna. Pero a los que no, dice que también van a resucitar, pero para condenación. Pues la Biblia es fuerte, pero te estás metiendo el contexto para que entiendas por qué te está diciendo las cosas. Hechos también nos habla de esto, Hechos 10, versículo 42. Amén. Hechos 10, 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ese Señor es también el juez. Y no termina ahí porque también, vamos rápido a 2 Timoteo 4:1. Es el juez de vivos y muertos, o sea que nadie se va a escapar de su juicio. Nadie se le va a pelar. Si no sé, ¿dónde quedó? Todos vamos a estar delante de Él algún día. 2 Timoteo 4:1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, cuando leemos nuestro pasaje de Romanos, básicamente te estoy dando un poquito más de razones para pedirte encarecidamente que hagas esto. ¿Por qué? Pues porque te lo está pidiendo el Señor. ¿Quién es el Señor? El que murió, que resucitó y que está puesto por sobre todos. Ese que va a ser juez de todos y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por eso el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, porque están aquí, está diciendo que no juzgues a tu hermano, no te preocupes, Dios lo va a juzgar a él, pero a ti también. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Él y cada uno de nosotros vamos a responder por lo que nosotros hayamos hecho, no por lo que los demás hayan hecho. Y 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos da un poquito más de información. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando dice compareceremos, se está incluyendo a él, ¿verdad? O sea que Pablo también. Y muchas veces nos confundimos pensando que no, nosotros como hijos de Dios no vamos a ser juzgados. Y dices, qué interesante, ¿no? Yo no voy a ser juzgado de nada porque hemos creído. Y a lo mejor, si no mal recuerdo, creo que en enero vamos a hablar más a profundidad de este tema, si Dios quiere. Pero a lo mejor los hijos de Dios no vamos a ser juzgados por el pecado, por la naturaleza pecaminosa, porque hemos recibido la justicia de Cristo. ¿Amén? Eso es lo que dice la Biblia. Pero sí vamos a ser juzgados por lo que hicimos estando en la carne. O sea que sí somos responsables por lo que hacemos. Y esto es un concepto que viene desde el Antiguo Testamento. No es algo nuevo que solamente menciona Dios en el Nuevo Testamento. Ni siquiera no lo busquen, pero les voy a poner un par de ejemplos, por ejemplo, de Eclesiastés. Dice, alégrate joven en tu juventud y toma en placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, haz lo que tú quieras, pero Dios te va a juzgar. O sea, si eres responsable de lo que haces. No, es que estaba chamaco y no sabía qué estaba haciendo. No importa. Y el 12:14 también. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué interesante, ¿no? O sea, siempre la gente ha sabido que vamos a estar un día delante de Dios y Él va a juzgar lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Y también Mateo 12:36. Dice, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. A veces le damos rienda suelta, ¿verdad?, lo que decimos, y pensamos, no pasa nada, no lo dije en serio, y decimos una serie de cosas, pero vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. Por eso la Biblia hace tanto énfasis en que cuidemos lo que sale de nuestra boca. Y por último, 1 Corintios 4, del 1 al 5, si lo quieren buscar, por favor.
Amén. Dice así, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muchas veces andamos por la vida sin tener en cuenta que vamos a rendir cuentas a Dios de lo que pensamos, de las intenciones del corazón, de lo que sale de nuestra boca y obviamente de todo lo que decimos. Entonces, a lo mejor como para que entendamos por qué Pablo en este pasaje nos está diciendo, recibid a los débiles. Y acuérdate un poquito quién te lo está pidiendo. Y acuérdate que un día vamos a estar delante de Él y compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno de nosotros va a dar cuenta delante de Dios de sí. Entonces ahora sí, ya que estamos leyendo este pasaje, estamos viendo esta información, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos está dando? Y el versículo 13 empieza con el primero de 3, así que, ¿no? En consecuencia de, si entiendes esto que te acabo de decir, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces Pablo utiliza un juego de palabras muy chistoso, porque usa la misma palabra, ¿no? En griego, que dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzgar, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Es un juego de palabras en el idioma original, porque tiene dos significados la palabra juzgar en la palabra, dos usos principales. El primero significa separar, escoger, aprobar o reprobar, ¿no? En el sentido de condenación, como cuando vas al súper y tú juzgas entre un aguacate bueno y uno malo, ¿no? El bueno te lo llevas y el malo lo dejas, ¿no? Condenaste al aguacate malo y juzgaste cuál era el aguacate bueno, ¿ok? Entonces en este sentido de juzgar, dice que no debemos de juzgar los unos a los otros, no debemos juzgar así a las personas. Pero el otro uso, el uso B de juzgar, significa discernir o decidir. Por eso dice la segunda vez, sino decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces no juzgues a las personas de esta forma, sino más bien juzga o decide no poner tropiezo a ellos. Dice, yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo, pero, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Seguimos con el ejemplo de lo sacrificado a los ídolos. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Otra vez, el valor de la otra persona es porque Cristo murió, es porque es un hijo de Dios. Y el versículo 21 dice, bueno es no comer, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener la razón? No, hombre, yo sé que tengo razón y yo puedo comer lo que yo quiera, o no poner tropiezo a tu hermano. Dentro de todo el contexto te está diciendo, si estás entendiendo, ese hermano es de Cristo. Cristo murió por él, entonces no lo hagas tropezar. Y esto de poner tropiezo a los hermanos es algo que la Biblia toma muy, pero muy en serio. Y hay dos pasajes fuertísimos que a veces como que decimos, ¡ay! Qué rudo es la Biblia, ¿no? Qué rudo es como habla Dios. Pero Lucas 17, versículo 1 y 2, nos amplía un poco este tema. Y son palabras de Jesús. Amén. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Dices, mejor amárrate una piedra en el cuello y lánzate al fondo del mar, ¿verdad? Eso es mejor que hacer tropezar a uno de estos pequeños que son de Dios. Entonces,
No sé si te suena, pero a mí me suena como algo bastante grave. Algo decir, a ver, no hay que hacer tropezar a uno de estos pequeños, ¿verdad? En Mateo 18:7, si quieren se los leo, usa la misma frase, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces obviamente va a haber tropiezos, pero pues que no sea por mí, ¿no? O sea, que yo no haga tropezar a alguien. Claro que va a haber tropiezos, pero que no sea yo, porque dice, ay de aquel. Entonces si entendemos esto, debemos cuidar las intenciones del corazón. Debemos cuidar el por qué hacemos las cosas. Dice nuestro pasaje, versículo 21 y 22. Dice: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, ¿por qué haces las cosas? Y, o sea, a Dios no se le va a escapar nada. Eso espero que ya lo entendamos y lo recordemos, ¿no? Pero hay unas frases en este pasaje, tanto el 14 como, o sea, todo el capítulo 14 que leímos la semana pasada y esta, que dice, piensa alguien, ¿no? Si alguien piensa que algo es inmundo, para esa persona lo es. Esto es la opinión, que hablamos la semana pasada de las opiniones. Si tú crees que algo es malo, pues no lo hagas, porque tu conciencia te está diciendo esto es malo. Pero este versículo que le acabo de leer, dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces la siguiente pregunta es, pues, ¿qué apruebas? ¿No? O sea, ¿por qué haces algo o por qué no haces algo? Y necesitamos aquí abrir un paréntesis muy interesante. Porque luego nuestra carne dice, ahí está, de ahí me agarro. Ese versículo está muy bueno. O sea, depende de ti que apruebes algo o no. Depende de ti que decidas si algo está bien o está mal. ¿No, verdad? Porque recuerda, texto sin contexto es pretexto. Texto sin contexto es pretexto, generalmente para hacer lo que yo quiero. Si yo saco un texto fuera de su contexto, pues ya tengo pretexto para hacer lo que yo quiero. Entonces, si estamos estudiando este texto que va dirigido a judíos o recién convertidos, muchos de ellos nuevos creyentes, acostumbrados a seguir la ley, estresados por todo lo que tenían que hacer, y Pablo les está explicando todo esto nuevo, ¿no? Esta nueva serie de información, esta nueva revelación de Dios para la iglesia. Entonces utilizas la Biblia, que la misma Biblia dice que es la espada, ¿no? La palabra de Dios es la espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque cuando tú lees la Biblia, sale a relucir cuál es tu verdadera intención. Si es agradar a Dios o es agradarte a ti mismo. Entonces, aquí dice que si yo no me condeno, no pasa nada. Uy, qué buena onda. Deja tú. El versículo 20 dice algo bien padre, porque dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Amén, ¿verdad? Todo es limpio. Pero dices, a ver. Nuestra carne nos jala a decir, ahí está, el versículo que yo necesitaba para hacer lo que yo quiero. Pero cuando tú lo lees dentro del contexto de la Biblia, nos expone, sale a relucir las intenciones del corazón. La semana pasada leíamos en 1 Timoteo 4:4 que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Amén? Y todos amén, y se oyó fuerte, muy bien. Entonces, ¿alguien se puede tomar una botella de vodka completa con acción de gracias? Amén. No pasa nada. ¿O no? O sea, porque en el contexto que estamos estudiando, obviamente estamos hablando de la comida sacrificada a los ídolos. Que Dios creó la comida y que los ídolos no son nada y que te puedes comer lo que quieras con una limpia conciencia. Pero si tú agarras este versículo, lo sacas del contexto y escuchas lo que tú quieres escuchar, se vuelve algo peligroso. Porque estás justificando tu pecado con la palabra. Qué peligroso, ¿no? Porque agarras un pasaje y dices, de aquí me baso para hacer lo que yo quiero. Y es importante entender esto porque, o sea, Dios creó un árbol. ¿Amén? Dios creó los árboles, pero no los hizo para que el hombre hiciera ídolos de la madera, ¿o sí? No, Dios lo creó, es bueno. No. Allá metiste tu mano, compadre. Dios creó la comida, amén.
Pero no para que le echáramos a perder, para que inventáramos comida que no es comida, cosas falsas y pudiéramos comer veneno, ¿no? Amén. Dios creó plantas, Dios creó frutas, ¿y el hombre qué hace? Drogas. Está bien si las consumo con acción de gracias, ¿no? Pues por supuesto que no. Entonces, ojo con las intenciones del corazón. Está diciendo, cuando tú lees la Biblia, ¿estás buscando a Dios o estás buscando justificación para hacer lo que tú quieres? Porque cualquier cosa que te hace daño, pues es malo. Entonces no hay manera de sacar un pasaje de esos fuera de contexto y decir, no, lo hice con acción de gracias. No. O sea, si Dios dice que algo está mal, está mal. Entonces la Biblia nos cuida de nuestra propia pecaminosidad. Y la Biblia nos cuida de nuestra religiosidad. En decir, a ver, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Acompáñame a Gálatas. Gálatas 6, 4 y 5. Amén. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y dice adelante, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Pues esto es una orden. Sométete a prueba. O sea, ¿por qué haces lo que haces? Examínate. ¿Estás sembrando para tu carne o estás sembrando para el espíritu? ¿Buscas agradarte a ti mismo o buscas agradar a Dios? Entonces regresamos al capítulo 14 de Romanos, que estamos viendo este contexto que Pablo mete en este pasaje para que entendamos el por qué debemos de obedecer. Y dice, pues si vivimos, el versículo 8, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Entonces, versículo 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos hablando de un rey, estamos hablando de un reino. Y si tú eres ciudadano de ese reino, y si tú eres del Señor, eres propiedad de Cristo, pues debes vivir como tal. Debes vivir como un ciudadano del rey. Dice, ¿por qué vamos a hacer que la gente hable mal de nosotros? ¿Por qué vamos a hacer que la gente vitupere de nosotros? ¿Verdad? Porque te crees mucho y porque no estás cuidando a tu hermano, vas a quedar mal delante de la gente. Pero no solo tú, sino vas a hacer quedar mal el reino de Dios. Cuando estudiamos Juan 13:35, no lo busquen, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es el chiste de nuestra convivencia, de cómo nos llevamos las oruguitas y las mariposas y los larvitas y todo. Ese es el chiste, que la gente de fuera pueda ver este amor. Debemos ser reconocidos por el amor que nos tenemos entre nosotros, es lo que dice la Biblia, amén. Entonces el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni cosas externas, ni ritos, ni vestimenta, ni títulos académicos, ni dónde nos reunimos el domingo. O sea, no son cosas externas. Dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, no es nada que podamos hacer nosotros por nosotros mismos. O estamos controlados por el Espíritu Santo y el ministerio que hacemos lo está haciendo Dios, o estamos haciendo otra cosa. O sea, si no lo está haciendo Él, estamos haciendo otra cosa. Después de todo lo que hemos estudiado, explícame cómo justicia, paz y gozo puede suceder sin Cristo. No hay justicia, no hay paz y no hay gozo sin Cristo. Solo si estamos controlados por Cristo podemos tener estas cosas. Gálatas 5:22 de memoria se lo saben todos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque solo controlados por el Espíritu de Dios podemos agradar a Dios y a los hombres de paso, porque pues no va a ser nada malo. Contra tales cosas no hay ley.
Es interesante porque el versículo 19 vuelve a decir, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si eres ciudadano del reino, ¿no? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Entonces dice que hagamos todo lo que contribuye a la paz. Lo contrario de la paz, pues, es la guerra. Y nosotros somos llamados a ser pacificadores, no a estar en contiendas, a andar en pleitos unos con otros, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón, a ver quién es el más importante de todos nosotros. Y yo se los digo, ¿quién es el más importante de todos nosotros? Cristo. Y si Cristo murió por ustedes, ustedes son más importantes que yo, y viceversa. Por eso el poder entender que alguien es más importante que yo es solamente posible si entendemos quién es Cristo. Entonces, si tú ganas la discusión y pierdes a tu hermano, bien hecho. No, bien, tuviste razón. Pero de eso no se trata. Acompáñame a Colosenses 3, 12 al 15. Y con todo este contexto que estuve estudiando para poder dar la explicación de por qué es tan importante el contexto que hacía Pablo, dije, híjole, son demasiados versículos. Pero pues está bien, ¿no? ¿O no? Pues más Biblia y menos choro. Lo que Dios dice es lo importante, ¿no? Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, si no es esto, está haciendo algo mal. O sea, esto es lo que Dios nos está encargando, que seamos así. O sea, que nos vistamos así, que ahora sí que parezcamos, ¿verdad? Que seamos verdaderamente ciudadanos del reino de Dios. O sea, así es como debemos de vivir. Y soportándonos, apoyándonos unos a otros, amándonos unos a otros, haciendo todo lo que contribuye, como dice nuestro pasaje, a la mutua edificación. Les voy a leer Efesios, capítulo 4, versículo 12. Cuando está diciendo para qué estamos aquí como iglesia, ¿no? Que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. O sea, debemos de aportar a la mutua edificación. Y adelantito el 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es interesante porque o estás aquí para construir o estás aquí para destruir. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. O sea, no destruyas lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Entonces, es interesante que lo que está en riesgo con nuestros jueguitos de poder, que a ver quién tiene la razón, a ver quién sabe más y a ver quién sí, quién no, lo que está en juego es la obra de Dios. Porque lo que Dios hace en cada uno de nosotros es la obra de Dios, lo que Dios está haciendo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Se lo decimos a los niños, nos lo decimos a nosotros mismos para recordar las promesas de Dios. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. O sea, Él empezó la obra en nosotros, Él está haciendo una obra, está haciendo que crezcamos, nos está haciendo las personas que debemos ser. Entonces, cuando hacemos lo que no es correcto, cuando hacemos tropezar a otras personas, esto es malo. Como dice nuestro pasaje, eso es malo, porque estás destruyendo la obra de Dios. Estás estorbando lo que Dios está haciendo en la vida de alguien. Entonces, ¿te imaginas que tú seas ese estorbo? La Biblia dice que mejor fuera que te ataras la piedra de molino al cuello y al fondo del mar.
Entonces, abusados, porque estamos hablando de la obra de Dios en la vida de las personas. Entonces, cuando la Biblia nos dice, analiza lo que estás haciendo, analiza el por qué lo estás haciendo, no está hablando en serio. El capítulo 14 empieza diciendo, recibid al débil en la fe. Es una instrucción. Dice, pero no para contender, no para que tú tengas la razón, no para que te creas lo máximo porque eres superior a otro, ¿no? Como yo soy más maduro, entonces me siento más que los demás. No, sino porque somos de Cristo. Y todo lo debemos hacer por Él y para Él. Porque Cristo dio su vida por nosotros. Y murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Amén. Porque no hay otro nombre más alto. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que sea más grande que el nombre de Jesús. Porque Él es el Señor de todos, de vivos y de muertos. Porque Él es el juez y vamos a estar delante de Él algún día. Amén. Y todos vamos a rendir cuentas. Y porque Él está obrando en las vidas de todas las personas. Y entonces o estás ayudando a edificar o estamos estorbando y destruyendo la obra de Dios. Entonces, recibid al débil en la fe. A lo mejor dices, bueno, pues está buena la sugerencia, pero no es una sugerencia, es una instrucción. O sea, pensabas a lo mejor que era opcional y de repente te suelta la bomba, ¿no? De la abuelita. Y porque te lo está pidiendo Cristo, ¿verdad? Porque somos del Señor y porque es Señor de todos y porque algún día vas a estar delante de Él y vas a rendir cuentas. Pues está bien, entonces sí lo hago ya, ¿no? Pues ese es el punto del contexto, el punto de decirte, o sea, no son instrucciones opcionales. O sea, te lo está pidiendo Cristo. Y Él es el Señor. Y tú eres de Él. Y estás aquí para edificar o estás aquí para destruir. Entonces, con más contexto entra más claridad en la instrucción. Y entra más convicción porque te está dando los argumentos necesarios para que te tumbe tus argumentos. Te tumbe tus pretextos de decir, bueno, es que yo todavía no estoy listo, ¿verdad? Pero entonces deja de poner tropiezo. Ponte a obedecer, porque te lo está pidiendo Cristo. Entonces a lo mejor tú no sabías que ibas a estar delante de Él algún día. A lo mejor nunca habías escuchado que el Señor es el Rey, que es el juez y que va a juzgar a todos. Pero la misma Biblia nos dice que tiene un plan para ti. Y no estamos hablando aquí de que estamos como escogiendo una película. Si me voy con melón o me voy con sandía, ¿no? O sea, no es algo como que, voy a ver si escojo a Dios o no. O sea, porque cuando Dios te revela su plan, en su palabra nos dice qué es lo que Él quiere y cuáles son las opciones, en realidad estamos hablando de tu alma. Estamos hablando de tu eternidad. ¿De dónde vas a pasar la eternidad? Y si esta vida la vas a vivir con propósito o si vas a desperdiciar tu vida en puras cosas que no sirven para nada. Dios dice que todos vamos a estar delante de Él algún día. Y si Él lo dice, va a suceder. Entonces, cuando llegue ese momento, ¿cómo quieres estar? Tranquilo, porque tú ya sabías quién era y porque tú sí lo reconociste y porque tú creíste en Él. Y te va a decir, hijo mío, qué bueno que estás aquí, pásale para acá, por favor. O te va a decir, ya ves, te dije que sí era yo. Y vas a decir, no, pues sí. Pero a lo mejor va a ser demasiado tarde. Pero Él quiere que seas parte de su reino. Por eso dice que debes de creer en Él, debes de creer en Jesucristo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice que serás hecho hijo de Dios. Y como hijo te trata muy diferente Dios. Eso es algo bien importante. Y gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por la Biblia, porque es una sola cosa. Es una sola cosa la Biblia. No hay ciertos pasajes que no se entienden. No, o sea, la Biblia es una sola cosa. Y quiero terminar esta mañana con un pasaje en Filipenses capítulo 2. Así que yo se los leo, escuchen con atención. Porque es uno de esos pasajes que te sirve de contexto para cualquier cosa que quieras leer en la Biblia. En cuanto a la motivación de por qué hacemos las cosas, Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ese es el sentir que debemos tener. Lo que hizo Cristo lo pone por encima de todos. Yo no puedo ser más importante que Cristo, no puedo ser más importante que mi prójimo. Tengo que considerarlos a todos como superiores a mí. Y tengo que hacer como Cristo porque debo poner a Dios por encima de todos. No complacerme a mí mismo, sino complacer a Dios. No juzgarlos, sino servirles, ayudarles. No poner tropiezo, porque algún día vamos a dar cuenta delante de Dios. Algún día vamos a estar delante de Él. Y también es importante entender que todos empezamos como bebés. Todos empezamos siendo débiles en la fe. Y si algo hemos crecido, es gracias a lo que Dios nos da para el crecimiento, que es la Biblia, el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Cuántas personas en tu vida han estado ahí? Se han tomado el tiempo de cuidarte, de amarte, de enseñarte. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia, leído algo y que el Espíritu te enseñe algo? Entonces dices, bueno, si alguien lo hizo por mí, yo lo puedo hacer por alguien más. Yo puedo dedicar ese tiempo a alguien más, que es más importante que yo, según lo que acabamos de leer. Las demás personas son más importantes que yo. Dices, bueno, si no estás listo para hacer eso, mínimo, no pongas tropiezo. No le pongas tropiezo a la demás persona, no estorbes lo que Dios está haciendo. Es mi petición de corazón que seamos una iglesia de amor, ¿no? Que cuida a sus pequeñines, tanto físicos como espirituales. Porque de esto depende que seamos parte del plan global de Dios. Es increíble cómo se conecta el final del capítulo 14, el principio del capítulo 15 con el resto de la carta. Porque como somos, como familia, va a determinar en gran parte la responsabilidad que Dios nos da en su reino, en el resto del plan. O sea, si no puedes con tu propia casa, ¿qué te va a dar encargando algo más? Entonces hay que empezar con lo fácil, empezar con lo que ya tenemos. Vamos a cuidar a los pequeñines que Dios pone en nuestro cuidado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos muchísimas gracias porque con la misma palabra, Señor, y con el contexto que tú nos das, nos haces pensar, Señor. Nos ponchas las burbujas y los pretextos que ponemos, Señor, para no hacerte caso. Yo te pido, por favor, que tú pongas una convicción fuerte en nuestro corazón como iglesia, Señor, de no destruir tu obra, sino de cuidar a la gente que tú pongas a nuestro cargo, de discipularlos, de convertirlos en verdaderos seguidores tuyos, Señor, de ayudarles en el proceso para que sean como tú quieres que sean, Señor. Te pido que seamos una iglesia que cuida a los suyos para que más adelante, Señor, podamos cuidar a más gente que tú pongas en nuestro camino, Señor, a más gente que podamos alcanzar hasta lo último de la tierra, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pido que esto sea una realidad en nosotros, en nuestras vidas, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.